poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual. Capítulo 9. Más allá de la felicidad y de la infelicidad está la paz. El bien superior más allá del bien y del mal. Pregunta: ¿hay alguna diferencia entre felicidad y paz interna? Respuesta: sí. La felicidad depende de que percibamos las situaciones o los estados como positivos. La paz interior no. Pregunta: ¿es posible atraer a nuestra vida solo situaciones y estados positivos? Si nuestra actitud y nuestros pensamientos fueran siempre positivos, solo viviríamos sucesos y situaciones positivas, ¿cierto? Respuesta: ¿sabes con seguridad qué es positivo y qué es negativo? ¿Tienes una visión del cuadro total? Hay muchas personas para las que la limitación, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor, en sus múltiples formas, han sido el mejor profesor. Las situaciones adversas les enseñaron a soltar las falsas autoimágenes y los objetivos y deseos superficiales dictados por el ego. Les dieron profundidad, humildad, compasión, les hicieron más reales. Cualquier circunstancia negativa contiene una profunda lección oculta, aunque no puedes verla en el momento. Incluso una breve enfermedad o un accidente pueden mostrarte lo que es real y lo que es irreal en tu vida. En definitiva, lo que es importante y lo que no. Vistas desde una perspectiva superior, las circunstancias siempre son positivas. O siendo más preciso, no son ni positivas ni negativas, son como son. Y cuando aceptas completamente lo que es la única manera sana de vivir, ya no queda bien ni mal en tu vida. Solo queda un bien superior que incluye el mal. Sin embargo, visto desde la perspectiva de la mente, hay bien-mal, gusto-disgusto, amor-odio. Por eso, en el libro del Génesis se dice que a Adán y Eva no se les permitió habitar en el paraíso después de haber comido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pregunta: a mí esto me suena a negación y autoengaño. Cuando me pasa algo mal a mí o a una persona cercana, un accidente, una enfermedad, un dolor del tipo que sea o la muerte, puedo pretender que no es malo, pero de hecho sigue siendo malo. Y si es así, ¿por qué negarlo? Respuesta: no se trata de pretender nada. Estás permitiendo que las cosas sean como son. Eso es todo. Esa actitud de dejar ser te lleva más allá de la mente, con sus patrones de resistencia que crean polaridad positivas y negativas. Es un aspecto esencial del perdón. El perdón del presente es aún más importante que el perdón del pasado. Si perdonas a cada momento y aceptas que sea como es, no se creará una acumulación de resentimiento que haya de ser perdonada más adelante. Recuerda que aquí no hablamos de la felicidad. Por ejemplo, cuando un ser querido acaba de morir o sientes que tu propia muerte está cerca, no puedes sentirte feliz. Es imposible, pero puedes estar en paz. Puede que haya lágrimas y tristeza, pero si has renunciado a la resistencia, debajo de la tristeza sentirás una profunda serenidad, una quietud, una presencia sagrada. Esto es la emanación del ser. Esto es presencia interna, el bien sin opuesto. Pregunta: ¿y qué pasa si se trata de una situación en la que puedo hacer algo? ¿Puedo permitirla ser y cambiarla al mismo tiempo? Haz lo que tengas que hacer. Entre tanto, acepta lo que es. Como mente y resistencia son términos sinónimos, la aceptación te libera inmediatamente del dominio de la mente y te vuelve a conectar con el ser. El resultado es que las motivaciones típicas que mueven el ego a actuar, miedo, avaricia, control, defensa o alimentación del falso sentido de identidad, dejan de operar. Una inteligencia mucho más amplia que la mente se hace cargo de las cosas, de modo que en tu hacer fluirá otra cualidad de conciencia. Acepta lo que venga a ti, entretejido en el diseño de tu destino, porque ¿qué podría ser más adecuado a tus necesidades?
Esto fue escrito hace 2000 años por Marco Aurelio, uno de los escasísimos seres humanos que han poseído al mismo tiempo sabiduría y poder mundano. Parece que la mayoría de la gente tiene que sufrir mucho antes de abandonar sus resistencias y aceptar, antes de poder perdonar. En cuanto se produce la aceptación, ocurre uno de los mayores milagros, el despertar del ser conciencia a través de algo aparentemente malo, la transmutación del sufrimiento en paz interna. El efecto último de todo el mal y de todo el sufrimiento del mundo es que obligará a los seres humanos a hacerse conscientes de quiénes son más allá del nombre y de la forma. Así, lo que percibimos como malo desde nuestro punto de vista limitado es, en realidad, parte del bien superior que no tiene opuesto. Sin embargo, esto solo llegará a ser verdad para ti mediante el perdón. Si no se llega a perdonar, el mal no se redime y por tanto sigue siendo mal. Mediante el perdón, que en esencia significa reconocer la insubstancialidad del pasado y permitir que el presente sea como es, el milagro de la transformación ocurre dentro y también fuera. Un espacio silencioso de intensa presencia surge en ti y a tu alrededor. Cualquier persona o cosa que entre en tu campo de conciencia quedará afectada por él, unas veces de manera visible e inmediata y otras veces a niveles más profundos, haciéndose visibles los cambios más adelante. Disuelves la discordia, sanas el dolor y despejas la inconsciencia sin hacer nada, simplemente siendo y manteniendo esa frecuencia vibratoria de la intensa presencia. Pausa. El final del drama de tu vida. Pregunta: en ese estado de aceptación y de paz interna, ¿pueden seguir entrando en tu vida cosas malas desde la perspectiva de la conciencia ordinaria, aunque no la llames con ese nombre? Respuesta: la mayoría de las cosas presuntamente malas que suceden en la vida de la gente son achacables a la inconsciencia. Son autocreadas o más bien ego-creadas. A veces les doy el nombre de drama. Cuando eres plenamente consciente, el drama ya no puede entrar en tu vida. Permitidme recordar brevemente cómo opera el ego y cómo crea sus dramas. El ego es la mente no observada que dirige tu vida cuando no estás presente como observador, como conciencia que testifica. El ego se percibe como un fragmento separado en un universo hostil, sin conexión real con ningún otro ser, rodeado por otros egos que o ve como una amenaza potencial o intentará manipular para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir sus miedos más arraigados y su sensación de carencia. Son la resistencia, el control, el poder, la avaricia, la actitud defensiva, la agresividad. Algunas de las estrategias del ego son extraordinariamente inteligentes, aunque no lleguen a resolver ninguno de sus problemas, porque el problema es el ego mismo. Cuando los egos se juntan en relaciones personales o en organizaciones e instituciones, antes o después acaban ocurriendo cosas malas. Dramas de uno u otro tipo que toman la forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia física o emocional, y así sucesivamente. Aquí se incluyen también los males colectivos como la guerra, el genocidio y la explotación, todos ellos debidos a la inconsciencia acumulada. Además, la continua resistencia del ego produce todo tipo de enfermedades causadas por restricciones y bloqueos de flujo energético corporal. Cuando reconectas con el ser y dejas de estar dirigido por la mente, dejas de crear estas cosas. Ya no creas dramas ni participas en ellos. Cuando dos o más egos se juntan, se escenifican dramas de uno u otro tipo, pero aunque vivas totalmente solo, también sigues creando tu propio drama personal. Sentirse apenado por uno mismo es un tipo de drama. Sentirse culpable o ansioso es otro tipo de drama. Cuando dejas que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, estás creando tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Cuando no honras el momento presente permitiéndolo ser, estás creando drama.
La mayoría de la gente está enamorada de su drama personal, su historia personal es su identidad. El ego dirige su vida, todo su sentido de identidad está invertido en él, incluso su búsqueda de una respuesta, generalmente sin éxito, de una solución o de la sanación se convierte en parte del drama. Lo que más temen, a lo que más se resisten las personas, es al final de su drama. Mientras sea en su mente, lo que más temen y a lo que más se resisten es a su propio despertar. Cuando vives en una aceptación total de lo que es, acabas con el drama de tu vida. Las personas ni siquiera pueden discutir contigo, por más que lo intenten. No puedes tener una discusión con una persona plenamente consciente. Discutir implica identificarse con tu mente y con tu posición mental, resistiéndote y reaccionando a la posición de la otra persona. El resultado es que los opuestos polares se energetizan mutuamente. Esta es la mecánica de la inconsciencia. La aceptación total no implica que no puedes mostrar tu punto con confianza, firmeza y claridad. Pero no habrá una fuerza reactiva detrás, no habrá defensa ni ataque, de modo que no crearás dramas. Cuando eres plenamente consciente, dejas de estar en conflicto. Nadie que esté unificado contigo mismo puede concebir ni siquiera el conflicto, afirma un curso de milagros. Esta afirmación es aplicable al conflicto con otras personas, pero se refiere principalmente al conflicto interno, que cesa en cuanto deja de haber choques entre las demandas y expectativas de tu mente y lo que es. La impermanencia y los ciclos de la vida. En cualquier caso, mientras estés en el mundo físico y vinculado con el psíquico colectivo humano, el dolor físico, aunque no es habitual, sigue siendo posible. Pero no hemos de confundirlo con el sufrimiento, con el dolor emocional y mental. Todo sufrimiento es creado por el ego mediante la resistencia. Asimismo, mientras estés en esta dimensión, estás sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de impermanencia de todas las cosas, pero no la percibes como algo malo, simplemente es. Cuando permites que cada cosa tenga su cualidad, se revela una dimensión más profunda como presencia permanente debajo del juego de los opuestos. Una profunda quietud inmóvil, una alegría sin causa que está más allá del bien y del mal. Es la alegría del ser, la paz de Dios. A nivel formal, hay nacimiento y muerte, creación y destrucción, crecimiento y disolución de las formas aparentemente separadas. Esto se refleja por doquier, en el ciclo de vida de una estrella o de un planeta, de un cuerpo físico, de un árbol, de una flor, en el ascenso y en la caída de las naciones, en los sistemas políticos de las civilizaciones y en los inevitables ciclos de pérdida y ganancia que se alternan en la vida de los individuos. Hay fases de éxitos en que las cosas vienen a ti y se desarrollan, y fases de fracaso en que las cosas se marchitan, se desintegran y tienes que dejarlas ir para que puedan surgir otras nuevas, o para que se produzca la transformación. Si, llegado a ese punto, te apegas y te resistes, te estás negando a seguir el flujo de la vida, y eso te hará sufrir. No es cierto que la fase ascendente del ciclo sea buena y la descendente mala. Esto solo es un juicio mental. En general, el crecimiento se considera positivo, pero nada puede crecer eternamente. Si el crecimiento, del tipo que sea, siguiera indefinidamente, acabaría volviéndose monstruoso y destructivo. La disolución es necesaria para que se produzca un nuevo crecimiento. Ambos aspectos no pueden existir separadamente. La fase descendente del ciclo es absolutamente esencial para la realización espiritual. Debes de haber fracasado rotundamente a algún nivel, o haber experimentado una pérdida seria o un dolor, para sentirte atraído por la dimensión espiritual. O quizá el éxito mismo haya perdido significado, quedándose vacío y convirtiéndose en fracaso. El fracaso reside oculto en cada éxito, y el éxito en cada fracaso. En este mundo, es decir, en el nivel de las formas, todo el mundo fracasa antes o después, y todas las realizaciones acaban convirtiéndose en nada. Todas las formas son impermanentes.
Puedes mantenerte activo y disfrutar manifestando y creando nuevas formas y circunstancias, pero ya no te identificarás con ellas. No las necesitas para tener una identidad. Ellas no son tu vida. Solo son tu situación de vida. Tu energía corporal también está sujeta a ciclos. No puede estar siempre en un punto álgido. Habrá momentos de alta energía y otros de energía baja. Habrá momentos en los que estarás muy activo y creativo, pero también habrá otros en los que te parecerá que todo está estancado y sentirás que no vas a ninguna parte, que no estás consiguiendo nada. El ciclo tiene una duración variable que va desde unas pocas horas a varios años. Hay ciclos largos y ciclos breves dentro de ciclos largos. Muchas enfermedades se generan por luchar contra las fases de baja energía que son vitales para la regeneración. La acción compulsiva y la tendencia a extraer la propia autoestima y la identidad de factores externos, como el éxito, es una ilusión inevitable mientras te identifiques con la mente. Esto hace que no puedas aceptar las fases bajas del ciclo y que no las dejes ser. Finalmente, la inteligencia del organismo puede adueñarse de la situación como medida de autoprotección y provocar una enfermedad que te obligue a detenerte para que pueda tener lugar la necesaria regeneración. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente vinculada a la impermanencia de todas las cosas y situaciones. El Buda hizo de la impermanencia una parte central de su enseñanza. Todas las situaciones son muy inestables y están en flujo constante, o como él dijo, la impermanencia es una característica de cada estado, de cada situación que te encuentras en la vida. Lo que era satisfactorio cambiará, desaparecerá y dejará de satisfacerte. La impermanencia también es un punto fundamental en la enseñanza de Jesús. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los consumen y donde los ladrones entran a robar. En cuanto la mente juzga que un estado o situación es bueno, le toma apego y se identifica con él, tanto si se trata de una relación como de una posesión, un papel social, un lugar o tu cuerpo físico. La identificación te hace feliz, hace que te sientas bien contigo mismo, y ese estado o situación puede llevar a convertirse en parte de quien eres o de quien crees ser. Pero nada es duradero en esta dimensión, donde la polilla y el orín consumen. La situación acaba o cambia, o puede producirse un cambio de polaridad. Lo que ayer o el año pasado era bueno, súbita o gradualmente se vuelve malo. La misma situación que antes te hacía feliz, ahora te hace desgraciado. La prosperidad de hoy se convierte en el consumismo vacío de mañana. La boda feliz y la luna de miel se convierten en un doloroso divorcio o en una convivencia infeliz. O también puede ocurrir que desaparezca en una situación y su ausencia te haga feliz. Cuando el estado o situación con el que la mente se ha identificado cambia o desaparece, ésta no puede aceptarlo. Se apegará al estado que ha desaparecido y se resistirá al cambio. Es así como si nos cortaran un miembro del cuerpo. A veces oímos hablar de personas que después de haber perdido su dinero o arruinado su reputación, se suicidan. Estos son los casos extremos. Otras personas, cuando sufren una gran pérdida de uno u otro tipo, se sienten profundamente infelices o enferman. No pueden distinguir entre su vida y su situación de vida. Recientemente he leído el caso de una actriz de cine que murió con más de 80 años. Cuando su belleza empezó a palidecer y marchitarse con la edad, ella se sintió inmensamente desgraciada y se recluyó en su casa. Se había identificado con un estado pasajero, el de su apariencia externa. Al principio su apariencia le daba una identidad satisfactoria, después otra insatisfactoria. Si hubiera sido capaz de conectar con la vida informe e intemporal dentro de sí, habría observado y permitido la decadencia de la forma externa desde un sentimiento de paz y serenidad. Además, su apariencia externa se habría hecho cada vez más transparente bajo la brillante luz de su verdadera naturaleza intemporal. De modo que en lugar de desaparecer su belleza física, se habría transformado en belleza espiritual. Sin embargo,
nadie le habló de esa posibilidad. Aún no es fácil acceder al conocimiento más esencial. Pausa. El Buda enseñó que hasta tu felicidad es dukkha, un término pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su opuesto. Esto significa que tu felicidad y tu infelicidad son, de hecho, la misma cosa. Solo las separa la ilusión del tiempo. Hacer esta afirmación no es ser negativo, sino reconocer la verdadera naturaleza de las cosas para que no persigas una ilusión durante el resto de tu vida. Y tampoco quiere decir que no deberías apreciar las cosas y las situaciones bellas y placenteras, pero buscar en ellas algo que no te pueden dar, una identidad, un sentido de pertenencia y realización, es la mejor receta para obtener frustración y sufrimiento. Toda la industria publicitaria y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminase y dejase de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busques la felicidad de ese modo, más te eludirá. Lo externo solo conseguirá satisfacerte temporal y superficialmente, pero puede que tengas que experimentar mucha desilusión antes de tomar conciencia de esa verdad. Las cosas y las situaciones pueden darte placer, pero también te darán dolor. Las cosas y los estados pueden darte placer, pero no te darán alegría. Nada puede darte alegría. La alegría no tiene causa, surge desde dentro como la alegría de ser. Es parte esencial del estado de paz interior, del estado llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo por lo que tengas que esforzarte, algo que tengas que luchar por conseguir. Mucha gente no se da cuenta de que la salvación no está ni puede estar en las cosas que hacen, poseen o logran. Los que se dan cuenta de ello se sienten a menudo cansados del mundo y se deprimen. Si nada puede darme la verdadera satisfacción, ¿queda algo por lo que merezca la pena luchar? ¿Para qué intentar nada? El profeta del Antiguo Testamento debió de haber llegado a esta misma conclusión cuando escribió: he visto todo lo que se hace bajo el sol, y todo es vanidad e intentos de atrapar el viento. Cuando llegas a este punto, estás a un paso de la desesperación y también a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo en una ocasión: todo lo que he aprendido durante los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase: todo lo que surge se desvanece. Esto lo sé con seguridad. Lo que quería indicar es: he aprendido a no resistirme a lo que es. He aprendido a permitir que el momento presente sea y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y los estados. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, tranquilidad y ligereza. Este estado no depende de que las cosas sean de cierta manera, buenas o malas. Parece paradójico y, sin embargo, cuando desaparece la dependencia interna de la forma, la situación general de tu vida, lo que tiene relación con las formas externas parece mejorar enormemente. Las cosas, las personas o las situaciones que creías necesitar para ser feliz ahora llegan a ti sin esfuerzo ni lucha por tu parte, y eres libre de disfrutarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas evidentemente seguirán teniendo un final, los ciclos irán y vendrán, pero cuando desaparece la dependencia, desaparece también el miedo a la pérdida. La vida fluye con tranquilidad. La felicidad derivada de una fuente secundaria nunca es muy profunda. Solo es un pálido reflejo de la alegría de ser, de la vibrante paz que encuentras en tu interior cuando entras en el estado de no resistencia. El ser te lleva más allá de los opuestos polares de la mente y te libera de la dependencia de la forma. Aunque todo colapsara y se derrumbara a tu alrededor, en lo profundo de tu núcleo interno, seguirías sintiéndote en paz. Puede que no te sintieras feliz, pero al menos estarías en paz. Pausa.
uso y renuncia de la negatividad. Toda resistencia interna se experimenta como negatividad de uno u otro tipo. Toda negatividad es resistencia. En este contexto, ambas palabras son casi sinónimas. La negatividad va desde la irritación o la impaciencia hasta la ira encendida, desde el estado de depresión anímica o resentimiento hasta la desesperación suicida. A veces la resistencia activa el cuerpo dolor emocional y en tal caso cualquier roce sin importancia puede producir una intensa negatividad en forma de ira, depresión o una pena muy honda. El ego cree que puede manipular la realidad mediante la negatividad y conseguir lo que quiere. Cree que la negatividad le permite atraer un estado agradable o disolver un estado desagradable. Un curso de milagros señala, con mucho acierto, que cuando te sientes infeliz, crees inconscientemente que la infelicidad te compra lo que deseas. Si tú, la mente, no creyeras que la negatividad funciona, ¿para qué habrías de creerla? La cuestión es que, de hecho, la negatividad no funciona. En lugar de atraer un estado deseable, más bien le impide emerger. En lugar de disolver un estado indeseable, lo mantiene en su lugar. La única utilidad de la negatividad es fortalecer el ego, y por eso al ego le encanta. Cuando estás identificado con una emoción negativa, no quieres soltarla, y en algún profundo nivel inconsciente no deseas un cambio para mejor, porque pondría en peligro tu identidad de persona deprimida, enfadada o maltratada. Entonces ignorarás, negarás o sabotearás lo positivo de tu vida. Este es un fenómeno bastante común y una locura. La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico y existe una profunda conexión entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad acumulada en el psiquismo humano. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad, solo los seres humanos, del mismo modo que ninguna otra forma de vida viola y envenena la tierra que la sustenta. ¿Has visto alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Te has encontrado con un delfín deprimido, un sapo con problemas de autoestima, un gato incapaz de relajarse o un pájaro lleno de odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algún parecido a la negatividad o dar señales de comportamientos neuróticos son los que viven muy en contacto con los seres humanos. Han conectado con la mente humana y con su locura. Observa cualquier planta o animal y deja que te enseñe a aceptar lo que es, a rendirte a la hora. Deja que te enseñe a ser. Deja que te enseñe integridad, que significa ser uno mismo, ser real. Deja que te enseñe a vivir y a morir, y a no hacer un problema de la vida y de la muerte. He vivido con varios maestros zen, todos ellos gatos. Los patos también me han enseñado importantes lecciones espirituales. El simple hecho de observarlos es entrar en meditación, que pacíficamente flotan, en paz consigo mismos, totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos, como solo pueden serlo las criaturas sin mente. Sin embargo, ocasionalmente estalla una pelea entre ellos, unas veces sin razón aparente y otras porque uno invade el territorio del otro. Normalmente la pelea solo dura unos segundos y a continuación se separan. Nadan cada uno por su lado y mueven vigorosamente las alas unas cuantas veces. Después siguen nadando tan pacíficamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando les observé por primera vez, me di cuenta de que al mover las alas estaban liberando el exceso de energía generada para impedir que se quedara atrapada en su cuerpo y se convirtiera en negatividad. Actúan siguiendo su sabiduría natural y les resulta fácil porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado ni que construya una identidad basada en él. Pregunta: ¿podría la emoción negativa contener un mensaje importante? Por ejemplo, el hecho de sentirse deprimido puede indicar que algo va mal en mi vida y puede obligarme a examinar mi situación e introducir algunos cambios. Por eso necesito escuchar lo que me dice la emoción, sin descartarla por ser negativa.
Respuesta. Si las emociones negativas recurrentes contienen a veces un mensaje, como también lo contienen las enfermedades, pero cualquier cambio que introduzcas, tanto si tiene que ver con tu trabajo como si afecta a tus relaciones o a tu entorno, será superficial, a menos que surja de un cambio en tu nivel de conciencia. Y en cuanto a eso, solo puedo aconsejarte una cosa: mantente más presente. Cuando hayas alcanzado cierto grado de presencia, ya no necesitarás que la negatividad te indique que necesita tu situación de vida. Pero mientras la negatividad esté ahí, úsala como recordatorio de que has de estar más presente. Pregunta: ¿cómo impedimos que surja la negatividad y cómo nos libramos de ella cuando ya ha surgido? Respuesta: como ya he dicho, antes de que surja has de detenerla estando muy presente, pero no te desanimes. De momento hay pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continuada, aunque algunas se están acercando. Creo que pronto habrá más. Cuando notes que ha surgido alguna negatividad dentro de ti, no la consideres un fallo, sino una señal muy útil que te está diciendo: despierta, sal de tu mente, mantente presente. Aldous Huxley escribió una novela titulada La Isla en los últimos años de su vida, en los que prestó una atención especial a las enseñanzas espirituales. Cuenta la historia de un hombre que naufraga en una isla lejana, sin ninguna comunicación con el resto del mundo. Esta isla contiene una civilización única. Lo que tiene de especial es que sus habitantes, a diferencia de los del resto del mundo, están cuerdos. La primera cosa de la que se da cuenta el hombre son los periquitos de colores posados en las ramas de los árboles que repiten constantemente: atención, aquí y ahora, atención, aquí y ahora. Más adelante nos enteramos de que los isleños les enseñaban a repetir esas consignas para recordarse continuamente que habían de estar presentes. De modo que cuando sientas surgir la negatividad en tu interior, tanto si está causada por algo externo como si está provocada por un pensamiento o por nada concreto de lo que seas consciente, considérala una voz que te dice: atención, aquí y ahora. Despierta. Hasta la más leve irritación es significativa y tiene que ser reconocida y registrada para que no haya una acumulación de reacciones no observadas. Como he dicho antes, es posible que al darte cuenta de que no quieras tener ese campo energético negativo en tu interior, de que no tiene ningún propósito, simplemente renuncies a él. Pero si es así, asegúrate de soltarlo completamente. Si no puedes hacerlo, acepta que está ahí y lleva tu atención a la sensación, como he indicado antes. Como alternativa, puedes hacer desaparecer la emoción negativa imaginándote que te has vuelto transparente a la causa externa de esa reacción. Te recomiendo que al principio lo practiques con cosas pequeñas, incluso triviales. Digamos que estás tranquilamente sentado en tu casa. De repente oyes el sonido penetrante de una alarma de automóvil que suena en la calle. Surge la irritación. ¿Qué propósito tiene esa irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la has creado? No la has creado, la ha creado tu mente. Ha sido una reacción totalmente automática, totalmente inconsciente, porque cree inconscientemente que esa resistencia que tú experimentas como negatividad o infelicidad disolverá en cierto modo la situación indeseable. Esto evidentemente es una ilusión. La resistencia creada por la reacción, la irritación o el enfado en este caso, es mucho más molesta que la causa original que está tratando de disolver. Todo esto puede transformarse en una práctica espiritual. Siéntete como si estuvieras volviéndote transparente, por así decirlo, como si no tuvieras la solidez de tu cuerpo material. Ahora permite que el ruido, o cualquiera que sea la causa de la reacción negativa, te atraviese. Ya no golpea con una pared sólida en tu interior. Como he dicho, al principio es mejor practicar con cosas pequeñas: la alarma del coche, el ladrido del perro, los gritos de los niños, el atasco de tráfico. En lugar de tener un muro de resistencia dentro de ti,
golpeado constantemente por cosas que no deberían estar ocurriendo. Deja que todo te atraviese. Imagina que alguien te dice algo grosero o con intención de molestarte. En lugar de caer en la reacción inconsciente y en la negatividad, en lugar de atacar, ponerte a la defensiva o retirarte, deja que las palabras te atraviesen limpiamente. No ofrezcas tu resistencia. Es como si ya no hubiera nadie que pudiera sentirse herido. Eso es perdón. Así es como te vuelves invulnerable. Puedes seguir diciendo a esa persona que su conducta es inaceptable, si eso es lo que eliges, pero esa persona ya no tiene el poder de controlar tu estado interno. Entonces eres dueño de ti mismo. No estás bajo el poder de otra persona y tampoco te dejas controlar por tu mente. Tanto si se trata de una alarma de automóvil, de una persona grosera, de una inundación, un terremoto o la pérdida de todas tus posesiones, el mecanismo de resistencia es el mismo. Pregunta: he venido practicando la meditación durante algún tiempo. He asistido a cursos, he leído muchos libros sobre espiritualidad e intento estar en un estado de no resistencia. Pero si me preguntas si he encontrado la paz verdadera y duradera, honestamente tengo que contestar que no. ¿Por qué no la he encontrado? ¿Qué más puedo hacer? Respuesta: sigues buscando fuera y no puedes dejar de buscar. Quizá el próximo curso tenga la respuesta, quizá esa nueva técnica. A ti, personalmente te digo, no busques la paz, no busques ningún estado diferente del que tienes. Así no producirás conflicto interno ni resistencias inconscientes. Perdónate por no estar en paz. En el momento en que aceptes completamente tu falta de paz, la no paz se transforma en paz. Cualquier cosa que aceptas plenamente te llevará allí, al estado de paz. Este es el milagro de la rendición. Pausa. Puede que hayas oído la frase "pon la otra mejilla", que un gran maestro de la iluminación dijo hace 2000 años. Estaba tratando de transmitir simbólicamente el secreto de la no resistencia y de la no reacción. Al hacer esta afirmación, como en todas las demás, solo le preocupaba tu realidad interna, no tu conducta externa. ¿Conoce la historia de Banzan? Antes de convertirse en un gran maestro zen, dedicó muchos años a buscar la iluminación, que siempre parecía eludirle. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó una conversación entre un carnicero y su cliente. «Dame la mejor pieza de carne que tengas», dijo el cliente, y el carnicero le contestó: «Todas las piezas que tengo son las mejores. Aquí no hay ninguna pieza que no sea la mejor». Al oírlo, Banzan se iluminó. Veo que estáis esperando una explicación. Cuando aceptas lo que es, cada pieza de carne, cada momento, es la mejor. Eso es iluminación. La naturaleza de la compasión. Habiendo ido más allá de los supuestos mentales, te vuelves como un profundo lago. La situación externa de tu vida y lo que ocurre allí es la superficie del lago. A veces está en calma, otras veces agitada, dependiendo de los ciclos y las estaciones. El lago siempre permanece inalterado. Tú eres todo el lago, no solo la superficie, y estás en contacto con tu propia profundidad, que permanece absolutamente quieta. No te resistes al cambio aferrándote mentalmente a ninguna situación. Tu paz interna no depende de ello. Habitas en el ser, inmutable, intemporal, inmortal, y ya no dependes del mundo externo, de las formas eternamente cambiantes para sentirte feliz o satisfecho. Puedes disfrutar de las formas, jugar con ellas, crear nuevas formas, apreciar la belleza de las cosas, pero no necesitas apegarte a nada. Pregunta: ¿estar así de desapegado significa que te alejas también de los demás seres humanos? Respuesta: al contrario, mientras no seas consciente de ser, la realidad de los demás seres humanos te evitará porque aún no has encontrado la tuya. Tu mente aceptará o rechazará la forma de los demás,
que no es solo su cuerpo, también incluye su mente. La verdadera relación solo es posible cuando tienes conciencia del ser. Viniendo del ser, percibirás el cuerpo y la mente de la otra persona como si solo fueran una pantalla detrás de la cual puedes sentir su verdadera realidad, como sientes la tuya. Por eso, cuando tengas que afrontar el sufrimiento de otra persona o su conducta inconsciente, te mantendrás presente y en contacto con el ser y serás capaz de mirar más allá de la forma y de sentir el ser puro y radiante de la otra persona a través del tuyo, en el nivel del ser. Uno reconoce que todo sufrimiento es ilusorio. El sufrimiento se debe únicamente a la identificación con la forma. A veces, cuando la persona está preparada, el despertar de la conciencia de ser produce curaciones milagrosas. ¿Es eso la compasión? Respuesta: sí. Compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une a todas las criaturas. Pero este vínculo de la compasión tiene dos caras. Por un lado, como aún estás en cuerpo físico, compartes la vulnerabilidad y la mortalidad de tu forma física con todos los demás seres humanos y con todos los seres vivos. La próxima vez que digas no tengo nada en común con esa persona, recuerda que sí tienes mucho en común. Dentro de unos pocos años, que sean 2 o 70, no supone una gran diferencia. Ambos os habréis convertido en cadáveres en putrefacción, después en montones de polvo y más adelante en nada en absoluto. Esta toma de conciencia fomenta un sentimiento de cordura y humildad y no deja lugar al orgullo. ¿Es este un pensamiento negativo? No, es un hecho. ¿Por qué darle la espalda? En este sentido existe una igualdad total entre tú y todas las demás criaturas. Una de las prácticas espirituales más poderosas es la de meditar profundamente en la mortalidad de las formas físicas, incluida la propia. A esto se le llama morir antes de morir. Entra en esta práctica profundamente. Tu forma física se está disolviendo, deja de ser. Después llega un momento en que todas las formas mentales o pensamientos también mueren. Sin embargo, tú, la presencia divina que eres, sigue estando allí, radiante, plenamente despierto. Nada real ha muerto jamás, solo los nombres, las formas y las ilusiones. Pausa. La realización de la dimensión inmortal, tu verdadera naturaleza, es el otro lado de la compasión. Desde el sentimiento profundo, ahora reconoces tu propia inmortalidad y a través de la tuya, también la de todas las demás criaturas. En cuanto a la forma, compartes la mortalidad y la precariedad de la existencia. En cuanto al ser, compartes la vida radiante, eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. En la compasión, los sentimientos aparentemente opuestos de tristeza y alegría se funden en uno y se transmutan en una profunda paz interna. Es la paz de Dios, uno de los sentimientos más nobles que los seres humanos podemos sentir, que tiene una gran cualidad sanadora y un tremendo poder transformador. Pero la verdadera compasión, como acabo de describir, aún es bastante rara. Tener un alto grado de empatía por el sufrimiento de otro ser humano requiere ciertamente un alto grado de conciencia, pero estar solo es una de las caras de la compasión, no lo es todo. La verdadera compasión va más allá de la empatía o de la simpatía y no despierta hasta que la tristeza se funde con la alegría de ser más allá de la forma, la alegría de la vida eterna. Hacia un orden de realidad diferente. Pregunta: no estoy de acuerdo con que el cuerpo tenga que morir. Estoy convencido de que todos podemos alcanzar la inmortalidad física. Creemos en la muerte y por eso muere el cuerpo. Respuesta: el cuerpo no muere porque tú creas en la muerte. El cuerpo existe, o parece existir, porque tú crees en la muerte. Cuerpo y muerte son parte de la misma ilusión, creada por la conciencia del ego, que no se da cuenta de su conexión con la fuente de vida y se considera separado y sometido a constantes amenazas. Así crea la ilusión de que eres un cuerpo, un vehículo físico denso en peligro constante.
Percibirte como un cuerpo vulnerable que nace y poco después muere, esa es la ilusión. El cuerpo y la muerte son la misma ilusión. No puedes tener una sin la otra. Tú quieres mantener un aspecto de la ilusión y prescindir del otro, pero eso es imposible. O te quedas la ilusión entera o renuncias totalmente a ella. Sin embargo, no puedes escapar del cuerpo y tampoco tienes que hacerlo. El cuerpo es una percepción increíblemente errónea de tu propia naturaleza, pero tu verdadera naturaleza está oculta en alguna parte dentro de esa ilusión, no fuera, de modo que el cuerpo sigue siendo el único punto de acceso a tu ser interno. Si vieras un ángel y lo confundieras con una estatua de piedra, lo único que tendrías que hacer es ajustar tu visión y mirar más de cerca a la estatua de piedra, no ponerte a mirar a otra parte. Entonces descubrirías que nunca hubo una estatua de piedra. Pregunta: si la creencia en la muerte crea el cuerpo, ¿por qué tienen cuerpo los animales? Un animal no tiene ego y no cree en la muerte. Respuesta: pero aún así muere o parece que muere. Recuerda que tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. No estás separado del mundo, no hay un mundo objetivo ahí afuera. Tu conciencia crea el mundo que habitas a cada momento. Una de las grandes comprensiones aportadas por la física moderna es la unidad entre el observador y lo observado, la persona que dirige el experimento, la conciencia observante. No puede separarse del fenómeno observado, y si miras de otra forma, el fenómeno observado se comportará de manera diferente. Si crees a nivel profundo en la separación y en la lucha por la supervivencia, entonces verás esa creencia reflejada a tu alrededor por todas partes, y tus percepciones estarán gobernadas por el miedo. Vives en un mundo de muerte donde los cuerpos luchan, se matan y se devoran unos a otros. Nada es lo que parece ser. El mundo que creas y ves con la mente egotista puede parecer un lugar muy imperfecto, incluso un valle de lágrimas, pero lo que percibes es solo una especie de símbolo, como la imagen de un sueño. Así es como tu conciencia interactúa e interpreta la danza de la energía molecular del universo. Esta energía es la materia prima de la llamada realidad física. Ves la realidad física en términos de cuerpos, de vida y de muerte, o como una lucha por la supervivencia. Caben una cantidad infinita de interpretaciones diferentes, de mundos distintos, que de hecho existen y todos ellos dependen de la conciencia perceptora. Cada ser es un punto focal de conciencia y cada punto focal crea su propio mundo, aunque todos ellos están interconectados. Hay un mundo humano, un mundo de las hormigas, un mundo de los delfines y así sucesivamente. Existen innumerables seres cuya frecuencia energética es tan diferente de la tuya que probablemente no eres consciente de su existencia, como ellos tampoco lo son de la tuya. Seres altamente conscientes que conocieron su conexión mutua y con la fuente, habitarían un mundo que te parecería un reino celestial y sin embargo todos los mundos son en definitiva un solo mundo. Nuestro mundo humano colectivo se crea en gran medida por medio del nivel de conciencia que llamamos mente. Incluso dentro del mundo humano hay grandes diferencias. Hay submundos diferentes que dependen de sus perceptores o creadores respectivos. Como todos los mundos están interconectados, cuando la conciencia colectiva humana se transforme, la naturaleza y el mundo animal reflejarán esta transformación. De ahí la frase bíblica que dice que en tiempos venideros el león descansará junto al cordero. Esto apunta hacia un orden de realidad completamente diferente. El mundo tal como se nos presenta actualmente es principalmente un reflejo de la mente egotista, y como el miedo es una consecuencia inevitable de la ilusión del ego, vivimos en un mundo dominado por el miedo. Del mismo modo que las imágenes de los sueños son símbolos de estados y sentimientos internos, nuestra realidad colectiva es en gran medida la expresión simbólica del miedo y de las pesadas capas de negatividad que se han ido acumulando en el psiquismo humano colectivo. No estamos separados de nuestro mundo, de modo que cuando la mayoría de los seres humanos se liberen de la ilusión del ego, este cambio afectará a toda la creación. Habitarás literalmente en un mundo nuevo. Se trata de un cambio de conciencia planetario.
La extraña afirmación budista de que cada árbol y cada hoja de hierba alcanzarán finalmente la iluminación señala hacia la misma verdad. Según San Pablo, la creación entera está esperando que la humanidad se ilumine. Así es como yo interpreto su declaración de que el universo creado espera expectante la revelación de los hijos de Dios. San Pablo continúa diciendo que así quedará redimida toda la creación. Hasta el momento presente, todo el universo creado gime y se estremece con dolores de parto. Lo que están haciendo es una nueva conciencia y su reflejo inevitable, un mundo nuevo. Esto también se predijo en el libro de la Revelación del Nuevo Testamento. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Pero no confundas causa y efecto. Tu principal tarea no es buscar la salvación mediante la creación de un mundo mejor, sino despertar de la identificación con la forma. Entonces ya no estás ligado a este mundo, a este nivel de realidad. Puedes sentir sus raíces de lo no manifestado, y así eres libre del mundo manifestado. Puedes seguir disfrutando de los placeres efímeros del mundo, pero ya no temes perderlos y tampoco necesitas aferrarte a ellos. Aunque puedes disfrutar de los placeres sensoriales, el ansia de experiencia sensorial desaparece, como también desaparece la búsqueda constante de gratificación psicológica, que es el alimento para el ego. Estás en contacto con algo infinitamente mayor que cualquier placer, mayor que cualquier cosa manifestada. En cierto sentido, ya no necesitas del mundo, ni siquiera necesitas que sea distinto de cómo es. Solo cuando llegas a este punto comienzas a hacer una verdadera contribución a la llegada del nuevo mundo, a la creación de otro orden de realidad. Solo en ese punto eres capaz de sentir verdadera compasión y de ayudar eficazmente a los demás en el nivel de las causas. Solo los que han trascendido el mundo pueden crear un mundo mejor. Quizá recuerdes que antes hablamos de la naturaleza dual de la verdadera compasión, que es conciencia del vínculo común de la mortalidad y de la inmortalidad que compartimos. En este nivel profundo, la compasión se convierte en sanación en un sentido más amplio. En ese estado, tu influencia sanadora no se basa fundamentalmente en el hacer, sino en el ser. Todas las personas con las que entres en contacto se sentirán tocadas por tu presencia y afectadas por la paz que emanas, seas consciente de ello o no. Cuando estás plenamente presente y la gente que te rodea muestra una conducta inconsciente, no sientes la necesidad de reaccionar a ella, porque no le concedes el carácter de realidad. Tu paz es tan profunda y vasta que cualquier cosa que no sea paz desaparece en su seno como si nunca hubiera existido. Esto rompe el ciclo kármico de acción y reacción. Los animales, los árboles y las flores sentirán tu paz y responderán a ella. Enseñas mediante tu ser, demostrando la paz de Dios. Te conviertes en la luz del mundo, una emanación de conciencia pura, y por tanto eliminas el sufrimiento de raíz, eliminas la inconsciencia del mundo. Pausa. Esto no significa que no puedas enseñar también mediante tus acciones. Por ejemplo, indicando cómo desidentificarse de la mente, cómo reconocer los patrones inconscientes, etc. Pero tu forma de ser es siempre una enseñanza más vital y transforma el mundo más poderosamente de lo que dices. Es más esencial aún que tus acciones. Además, reconocer la primicia del ser y trabajar así en el nivel de las causas no excluye la posibilidad de que tu compasión pueda manifestarse al mismo tiempo en el nivel de la acción y de los efectos, aliviando el sufrimiento cuando lo encuentras en tu camino. Si una persona hambrienta te pide pan y tú lo tienes, se lo darás. Pero cuando das el pan, aunque la interacción sea muy breve, lo realmente importante es el momento de compartir el ser, del que el pan es un símbolo. Una profunda sanación tiene lugar en ese momento en el que nadie da y nadie recibe. Pregunta: pero en primer lugar, no debería haber hambre ni desnutrición. ¿Cómo podemos crear un mundo mejor sin controlar antes ciertos males como el hambre y la violencia? Respuesta: todos los males son el efecto de la inconsciencia.
Puedes aliviar los efectos de la inconsciencia, pero no puedes eliminarlos a menos que elimines su causa. El verdadero cambio ocurre dentro, no fuera. Si te sientes llamado a aliviar el sufrimiento del mundo, esa es una tarea muy noble, pero recuerda que no has de enfocarte exclusivamente en lo externo. De otro modo, no encontrarás sino frustración y desesperación. Sin un cambio profundo en la conciencia humana, el sufrimiento del mundo es un pozo sin fondo. Por tanto, no dejes que tu compasión se vuelva parcial. Tienes que equilibrar la empatía que sientes por el dolor o las limitaciones de los demás y el deseo de ayudarles, por un lado, con una profunda comprensión por el otro. Así permites que la paz fluya a través de todo lo que haces y trabajas simultáneamente en dos niveles, de causa y efecto. Eso también es aplicable si estás apoyando un movimiento destinado a impedir que los humanos más profundamente inconscientes se destruyan a sí mismos y al planeta, o que sigan produciendo sufrimiento a otros seres sensibles. Recuerda, así como no puedes luchar contra la oscuridad, tampoco puedes luchar contra la inconsciencia. Si tratas de hacerlo, los polos opuestos se fortalecerán y atrincherarán todavía más. Te identificas con una de las polaridades. Te crearás un enemigo y te verás arrastrado hacia la inconsciencia. Eleva la conciencia distribuyendo información. A lo sumo, practica la resistencia pasiva, pero asegúrate de no albergar resistencias internas, ni odio, ni negatividad. Ama a tus enemigos, dijo Jesús, lo que por supuesto significa no tengas enemigos. En cuanto te pones a trabajar en el nivel de los efectos, resulta fácil perderse en ellos. Mantente alerta y muy presente. Tienes que centrarte fundamentalmente en las causas, hacer de la enseñanza, de la iluminación, tu principal propósito y de la paz, tu regalo más precioso al mundo.